Radio Boaz y la Iglesia Evangélica de Cumaná, a Dios sea la gloria, presentan a continuación reflexiones de Solo la Palabra de Dios. Saludos, amados hermanos, continuando con el desarrollo del proyecto Solo la Palabra de Dios 2026 de la Iglesia Evangélica de Cumaná, a Dios sea la gloria. Quien les habla, su hermano en Cristo, Enrique Plaza. A continuación les comparto la reflexión correspondiente al día de hoy sobre el tema contexto económico del Evangelio de Lucas. Imagina un mundo donde el 90% de la población vive al borde de la hambruna, mientras una élite minúscula en Roma consume el lujo más extravagante financiado por los impuestos de los pobres. Esto no es un contraste de ciencia ficción, es el escenario real donde se escribió el Evangelio de Lucas. En un contexto donde el Imperio Romano funcionaba como una gigantesca maquinaria de extracción de riqueza, Lucas no escribe una simple biografía espiritual, escribe un documento subversivo que desafía las bases del poder económico. Mientras el sistema romano divinizaba al César y acumulaba tierras en latifundios, Lucas presenta a un Dios que a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Lucas 1:53. Hoy, atrapados en la eterna disputa entre el capitalismo de libre mercado y el comunismo de control estatal, la voz de Lucas surge no como una tercera vía política, sino como una crítica feroz a cualquier sistema que convierta al ser humano en una mercancía. Esta no es solo una historia de fe, es el análisis de una colisión entre la avaricia imperial y la solidaridad radical. Entender el Evangelio de Lucas requiere mirar más allá de las palabras espirituales y observar el mundo de contrastes en el que fue escrito. Durante el primer siglo, bajo el dominio del Imperio Romano, la economía no era solo una cuestión de dinero, sino de supervivencia, estatus y poder político. El Evangelio de Lucas es conocido por su atención especial a los pobres y marginados. Esta preocupación no es casualidad, responde a una realidad económica de extrema desigualdad en la Palestina del siglo I. Mientras Roma vivía una época de expansión, la población local enfrentaba un sistema diseñado para extraer riqueza hacia el centro del imperio. A continuación, veremos tres características que identifican a este sistema económico del Imperio Romano. Lo compararemos con los sistemas que imperan en la actualidad y los juzgaremos a la luz de la palabra registrada en el Evangelio de Lucas. Primera característica, el sistema de latifundios y el campesinado. La base de la economía era la agricultura. Sin embargo, la propiedad de la tierra estaba concentrada en manos de unos pocos, la aristocracia local y los funcionarios romanos. Esto implicaba pérdida de tierras. Muchos campesinos perdieron sus parcelas familiares debido a las deudas y los altos impuestos. Y los jornaleros esta situación creó una clase de trabajadores sin tierra, que eran los jornaleros, que buscaban empleo día a día, viviendo en una inseguridad alimentaria constante. Segunda característica de este sistema económico en el Imperio Romano es la pesada carga fiscal. El habitante promedio de Judea y Galilea vivía bajo un sistema de doble tributación.
Primero, impuestos civiles pagados a Roma, tributos por la tierra y por individuo y a Herodes para financiar sus monumentales obras de construcción. Y segundo, impuestos religiosos, el diezmo y las ofrendas para el sostenimiento del templo de Jerusalén. Se estima que un campesino podía llegar a entregar hasta el 30 o 40% de su producción, dejando apenas lo suficiente para la subsistencia básica. Tercera característica del sistema económico en el Imperio Romano: el comercio y la urbanización. Bajo el dominio romano surgieron grandes centros urbanos como Séforis y Tiberíades. Estas ciudades funcionaban como centros de consumo que dependían del trabajo rural. En este contexto, Lucas menciona con frecuencia el dinero, es decir, denarios, dracmas, talentos, y las relaciones comerciales, reflejando una sociedad que estaba pasando de un trueque tradicional a una economía monetizada controlada por las élites. Conclusión: el contexto económico del Evangelio de Lucas es el de una sociedad de subsistencia bajo presión imperial. La brecha entre los ricos, es decir, los dueños de las tierras y cobradores de impuestos, y los pobres, es decir, viudas, huérfanos y jornaleros, era un abismo. Por ello, el mensaje de Lucas sobre la justicia social y el peligro de las riquezas no era solo una enseñanza moral, sino una respuesta directa a la cruda realidad económica de sus lectores originales. La reflexión consiste en comparar el sistema económico del Imperio Romano con los sistemas económicos en la actualidad. Para comparar el sistema del Imperio Romano con el capitalismo o el comunismo actuales, debemos identificar el motor que movía a Roma, es decir, una mezcla de propiedad privada elitista y un control estatal autoritario. Sobre la acumulación y la propiedad, que sería el enfoque capitalista, considerando que en tiempos de Lucas la riqueza se concentraba en una élite que controlaba la tierra y los medios de producción, mientras el trabajador perdía sus bienes por deudas, aquí esta pregunta: ¿en qué medida el capitalismo moderno ha heredado la estructura del latifundio romano, donde el éxito de unos pocos depende de la precariedad y el endeudamiento de la mayoría? Número 2. Enfoque comunista. El Imperio Romano extraía la riqueza de sus provincias mediante impuestos asfixiantes para mantener la maquinaria estatal y el orden público. Pregunta: ¿se asemeja esto más a los sistemas de planificación centralizada, entre paréntesis comunismo, donde el individuo cede al fruto de su trabajo al Estado bajo la promesa de una seguridad y estructura que no siempre le beneficia directamente? Tercer enfoque, el enfoque, la comparación directa. Si el Imperio Romano era un sistema de capitalismo de amigotes, donde solo los cercanos al poder prosperaban, respaldado por un control estatal totalitario, ¿cuál de los sistemas actuales ofrece una mayor vulnerabilidad para los pobres de Lucas? ¿Aquel que permite la acumulación ilimitada sin ética, es decir, el capitalismo extremo? ¿O aquel que absorbe la libertad individual en nombre de la colectividad, es decir, el comunismo? Un breve apunte para tu reflexión. Para ser precisos, el sistema romano no encaja perfectamente en ninguno de los dos enfoques, capitalista o comunista. Primero, no era capitalismo puro, porque no había libre mercado real. La economía estaba distorsionada por el poder militar y el trabajo esclavo. Y no era comunismo porque no buscaba la igualdad social, sino la estratificación rígida.
Roma era más bien una economía de extracción. Se parece al capitalismo en la búsqueda de lucro, pero se parece al comunismo autoritario en el control absoluto que el Estado ejercía sobre la vida y los bienes de los ciudadanos. He aquí una conclusión reflexiva. La ética de Lucas frente a los sistemas de poder. Al contrastar el mundo de Lucas con el capitalismo y el comunismo, descubrimos que el Evangelio no propone un modelo económico técnico, sino una revolución de la prioridad. Mientras que el Imperio Romano se basaba en la extracción, es decir, sacar del pobre para dar al César, y los sistemas modernos a menudo se pierden en la acumulación o el control estatal, Lucas introduce el concepto de mayordomía solidaria, el núcleo de esta reflexión. Para Lucas, el problema no es solo quién es el dueño de los bienes, el individuo o el Estado, sino para qué se usan esos bienes. Frente al capitalismo, Lucas advierte que la acumulación ciega deshumaniza al prójimo, como en la parábola del rico y Lázaro. El capital no es un fin, sino una herramienta de servicio. Frente al comunismo, Lucas no aboga por una confiscación estatal forzosa, sino por una generosidad voluntaria y radical. En el libro de Hechos, escrito también por Lucas, la comunidad comparte todo, pero nace de una transformación del corazón, no de una imposición burocrática. Idea final, pensamiento final, producto de esta última reflexión. Independientemente, hermanos, de si vivimos bajo un sistema de libre mercado o de control estatal, la crítica de Lucas sigue vigente. Cualquier sistema que ponga la estructura o la ganancia por encima de la dignidad del vulnerable se asemeja al opresivo Imperio Romano. La verdadera economía del reino es aquella donde el excedente de uno se convierte en la provisión del otro, rompiendo así el ciclo de la avaricia y la escasez. Dios le bendiga, amados hermanos. Gracias por su atención a esta reflexión y escuchamos o leemos sus comentarios en el chat.